del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, llena el corazón de tus fieles e inflama en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y haz que gocemos siempre del bien y de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Eduardo, intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amigos todos, buenas tardes. Desde que Carlos tuvo a bien platicarme sobre el tema, he estado tratando de prepararlo de la mejor forma posible. Quiero decir que viendo las páginas de los que están presentes, están los miembros de mi reunión de grupo, Samuel Batres y el Torero. Está también Francisco Yashón de Sololá. Y no sé si hay otros de la ciudad capital o de los departamentos de Guatemala. Yo estoy casado con Magda desde hace 56 años. Tuvimos 8 hijos. Uno ya está en la gloria del Señor. De los 7 restantes, hay 5 profesionales casados, 2 profesionales solteros y una camada de 10 nietos. Esa es parte de la vivencia que quiero compartir con ustedes. El nombre del rollo al principio se me hacía un poco difícil y tiene un encabezado para iluminar qué es incongruencia o cómo lo entiendo. Es aquello que se dice o hace y que carece de sentido o coherencia. También se refiere a lo que es contradictorio e ilógico. Se deriva del latín incongruencia, falta de congruencia. Sinónimos: incoherencia, contradictorio, absurdo, desproporción y contrasentido. Su antónimo: congruencia. Paz y bien para todos ustedes. Cuando los periodistas hacen una entrevista a personajes importantes, previo a hacer una pregunta, esbozan un escenario para facilitar el rapport con el entrevistado. Utilizando esta técnica voy a asumir que todos quienes escuchan esta transmisión constituyen el entrevistado. Para construir el escenario utilizaré parte del escrito de Bonín y Forteza titulado Proceso de distorsión histórica providencial, del cual para mi propósito me servirá solamente una parte. El escenario se construye así. Si los cursillos de cristiandad quieren lograr lo que con más urgencia hace falta conseguir, que la buena nueva del Evangelio llegue a los más posibles y sobre todo llegue al hombre de hoy, al hombre corriente, normal, cotidiano, el que en su menguado descanso no tiene más entretenimiento que leer deprisa el periódico o ir a algún espacio radiofónico y acabar dormido ante el televisor sin que nada de lo que le llega sea respuesta a los problemas vitales de su vivir. La pregunta para ustedes es: ¿creen ustedes que en su diócesis se está logrando este objetivo y meta? Dependiendo de sus respuestas, este rollo podría terminar aquí y dejarles el tiempo para meditar y rezar porque así se cumpla, o bien agradecer lo que se ha logrado. Sin embargo, creo que no sería justo que el abanico de respuestas y especiales situaciones vividas se quedaran sin la iluminación que pueden dar, y de hecho proveen los argumentos del carisma fundacional.
Argumentos que Eduardo resume en ideas, actitudes vitales y opciones pastorales, según le fuera instilado en la mente por el Espíritu Santo. Compartido inicialmente por el grupo de sus amigos y seguidores, para luego derramarse por el mundo entero. La gran mayoría de nosotros sufre con mayor o menor intensidad el desgarro que en la vida de nuestro movimiento ha provocado el que haya amigos del carisma fundacional y otros que no lo son. Una revisión histórica dará como resultado descubrir que esta situación es evangélica. Fue anunciada por nuestro Señor, no en términos de cursivos, naturalmente, pero sí en cuanto que Él sufrió el escarnio y la muerte. Sus seguidores no podrían esperar un mejor trato. Testigos de esto son los mártires que adornan las hornacinas de los templos católicos. El inicio. Entre los hitos del movimiento, se reconoce que la estructura eclesial de la década del 40, cuestionaba la conveniencia de las reuniones de laicos sin la presencia de algún sacerdote. Eran los vestigios de la experiencia sufrida durante la recién concluida Guerra Española. Hasta entonces, los laicos habían participado en la Iglesia, en la acción católica, dirigidos por sacerdotes sin autonomía. De ahí que esta desviación de Eduardo Bonín y su grupo de seguidores rompía los paradigmas del momento. La incorporación de Eduardo con su rollo estudio del ambiente a los cursivos de la JACE, Juventud de Acción Católica Española, en 1943 constituyó una forma de introducir la cuña de una nueva visión. Al año siguiente, en agosto del 19 al 22, se realiza el primer cursillo de la historia, tomando como base el rollo ya mencionado y aprovechando algunas piezas del cursillo de jefes de peregrinos. Hubo cambios drásticos. Se redujo a 3 días y medio, con dedicatoria a los jóvenes alejados de la AC. Se contó con la participación de 14 jóvenes, la dirección espiritual del padre Juan Julián y la rectoría de Eduardo Bonín. Los otros miembros del equipo fueron Jaime Ruitort y José Ferragut, y el lugar de la realización, una casa en Cala Figuera de Santangí. Desde el 44 al 48 se realizaron 5 cursillos más. En tanto, del lado de la jerarquía había cambios. En el 47 llegó a Mallorca Monseñor Juan Hervás y Benet como obispo auxiliar con derecho a sucesión. En el 48 se realiza la peregrinación a Santiago de Compostela, la que abre la interrogante de Eduardo sobre ¿y después de Santiago qué? Monseñor Hervás es elevado al cargo de obispo. Se prepara y realiza el primer cursillo enumerado del 7 al 10 de enero del 49 en el santuario de San Honorato. El ímpetu del movimiento es increíble. En ese año se realizan 21 cursillos, lo que había sido calificado como cosa de jóvenes y sobre la cual se había pronosticado que no duraría más que hasta diciembre del 49, le estaba pegando fuego a Mallorca. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Tan pronto como mayo de 1955, Monseñor Hervás es trasladado a Ciudad Real, porque a decir del nuncio, Roma quería saber qué era eso de los cursillos de cristiandad. Con el traslado de Monseñor Hervás, el núcleo de los sacerdotes y dirigentes del movimiento entra en diáspora. Monseñor Jesús Enciso, sustituto del obispo Hervás, a partir de septiembre del mismo año, toma una decisión contundente en abril del año siguiente, 1956, y en su famosa y tristemente recordada pastoral, disuelve el secretariado y suspende temporalmente los cursillos. Era la noche negra del movimiento, según la calificación del padre Francisco Suárez en la ponencia 5, Convicción de Cala Figuera 1. Ante esta situación, cualquiera habría claudicado, pero no Eduardo y sus seguidores. No habiendo tenido esa vivencia y sin conocer la ciudad mallorquina, resulta difícil imaginar la conmoción que una noticia de ese calibre
habrá causado en el ánimo de los cursivistas. Sacando fuerzas de flaqueza, rápidamente se buscaron soluciones que más tarde se convertirían en anécdotas, como el cursido a uno y las escuelas y ultreas silvestres celebradas en lugares públicos. El ímpetu tenía que ser mantenido. No se podía obviar el deseo del Espíritu Santo. Hay un detalle importante. Estando Monseñor Hervás en su nueva diócesis de Ciudad Real, inexplicablemente llama a Eduardo y le pide que firme una carta por la cual renunciaría a la autoría del movimiento. Nuestro fundador se niega, se mantiene firme y sus razones forman parte de la historia. Preguntémonos, ¿qué presiones habrá tenido que soportar el obispo para hacer tal petición después de haber vivido a la par de Eduardo los acontecimientos ya narrados desde el 48 al 55? A decir verdad, no sé si hay algo escrito al respecto. Sin temor a equivocarme, dado el desgarro ya apuntado que sufre el movimiento, la segunda pregunta obligada es, ¿cuáles son las razones por las cuales no está alcanzando el objetivo? Es por esto que vamos a sumergirnos un tanto en la historia de las posibles respuestas. Es a partir del primer cursillo para mujeres realizado en Colombia y de la creación del primer secretariado nacional en México que Latinoamérica toma protagonismo en cursivos de cristiandad. Este protagonismo se consolida con la participación en el movimiento de connotados líderes sacerdotales y laicales. La realización del primer encuentro latinoamericano de delegados nacionales del MSC en Bogotá, Colombia, del 14 al 17 de agosto de 1968. La celebración del segundo encuentro latinoamericano del 14 al 17 de mayo y del segundo encuentro mundial de delegados nacionales del 17 y 21 de mayo de 1970 en el seminario de Tlaxcala, México. Y como cierre, la celebración de la segunda Ultrea Mundial en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. Fue precisamente fruto del encuentro latinoamericano en Bogotá que leemos en las conclusiones, esencia y finalidad. Los cursivos de cristiandad son un movimiento de iglesia que mediante un método propio posibilitan la convivencia de lo fundamental cristiano en orden a crear núcleos de cristianos que vayan fermentando el evangelio de los ambientes, ayudando a descubrir y realizar la vocación personal con respeto al mismo. Los primeros comentarios a esta conclusión los encontramos en Cursivos de Cristiandad abiertos al futuro, de Clemente Sánchez y Francisco Suárez, quienes señalan que la frase conocida en orden a vertebrar cristiandad se cambia por crear núcleos de cristianos para satisfacer los deseos de algunos que querían se tuviese en cuenta las comunidades cristianas, auténticos núcleos humanos que según ellos los cursivistas debían de transformar. Agregan los autores que alguna influencia se habría recibido en los dos encuentros anteriores. ¿Cuáles son estos? En el Valle de los Caídos, España, primera convivencia nacional de directores eclesiásticos de cursivos de cristiandad, del 31 al 3 de abril de 1964. En la conclusión 2, leemos, la eficacia de la reunión de grupo y de la ultreia depende de la fidelidad al método establecido por manual de dirigentes. Es bueno recordar que el manual de dirigentes redactado por Monseñor Hervás desde la diócesis de Ciudad Real pretendía dirigir todo el quehacer de los dirigentes del MSC y del mismo movimiento. Su orientación era totalmente clerical. Segundo, Burgos, España. Primera convivencia nacional para dirigentes seglares de cursivos de cristiandad, del 27 al 30 de junio de 1964. En las conclusiones, en la parte de la escuela de dirigentes, el numeral 7 indica, cuando un centro de cursivos no salen con normalidad apóstoles para las asociaciones de seglares en la iglesia, debe entenderse que algo no funciona debidamente.
Esta conclusión no indica taxativamente que todas las personas que asistieran a un cursillo tenían que incorporarse forzosamente a las asociaciones seglares de la Iglesia, pero su interpretación fue precisamente en esa dirección. Cabe aquí un comentario extra, y es el hecho de que en el Valle de los Caídos son los directores eclesiásticos los que se reúnen del 31 de marzo al 3 de abril del 64, como ya indiqué. Pero sin embargo, el movimiento era de seglares y el encuentro de seglares o la convivencia de los seglares se realiza casi 4 meses después. Ahí hay algo que habría que investigar, qué era lo que ocurría con esos dirigentes seglares que se dejaron tomar la delantera por los sacerdotes. La referida conclusión de Bogotá se convertiría en la definición del movimiento. Así lo expresan las 3 ediciones de Ideas Fundamentales. Sobre esta conclusión se han escrito profusamente artículos y libros. Eduardo Bonin lo bautizó como una definición desacertada. Se ha constituido en una de las principales piedras de choque en la decisión de la dirigencia concilista. Se agrava esta condición cuando se manifiesta en Ideas Fundamentales 3 que el carisma fundamental del movimiento se encierra precisamente en la definición de Marx. Del 43 al 68 habían transcurrido 25 años. Consecuencias. Según el título de este rollo, deberíamos entrar ya en conocer las incongruencias que se incurren a tratar de vivir el carisma de Cursillos. Pero era necesario establecer ciertas condiciones para comprender que lo que se conocía, no precisamente con ese nombre, como el carisma, no era tal. Al menos para quienes, habiendo aprendido a vivir la dinámica del movimiento de una manera equivocada, sin saberlo, creíamos estar haciendo lo correcto. En mi caso, yo tengo que confesar que era especialista en ideas fundamentales. Razón por la cual en las 3 diócesis en que tuve oportunidad de trabajar, siempre fui escogido como el vocal de escuelas de dirigentes. Sucedió que cuando se recibieron los primeros 3 volúmenes del libro en Guatemala, mi cargo en el Secretariado Nacional era de secretario. Recuerdo que con el ya difunto padre Andrés Martínez, asesor espiritual del Secretariado Nacional en ese entonces, nos reuníamos una noche a la semana para estudiar el libro. Cabe señalar que todos los dirigentes esperábamos con fruición el fruto del tercer encuentro mundial. La validez que tenía para nosotros la definición creada en Bogotá y ratificada en Tlaxcala era incontestable. Apuntalado sobre el manual de dirigentes y otros libros editados especialmente en Venezuela, los dirigentes del movimiento en Guatemala llevábamos la obra adelante. Existía inquietud en algunos por conocer más, debido a que algunos dirigentes recibíamos el boletín nacional del Secretariado Nacional de España. En uno de los encuentros que tuvimos en Guatemala, en la ciudad, Chus Ordóñez, a quien algunos de ustedes recuerdan, anunció un viaje a Mallorca. Le solicitamos que invitara a Eduardo Bonin para que viniera a darnos un cursillo de cursillos a Guatemala. Esta inquietud se satisfizo en mayo de 1985. Podemos decir que durante esta visita comenzaron a madurar dudas surgidas sobre lo que hasta la fecha habíamos estado haciendo y aprendiendo sobre el movimiento. Desde el Secretariado Nacional se programó una visita a Eduardo a la Conferencia Episcopal de Guatemala, a la que yo le acompañé. Uno de los obispos, el más joven, le hizo la siguiente pregunta. ¿No cree don Eduardo que dada la modernidad ya pasó la hora de los cursillos, porque el hombre de hoy no es el de la década de los 40? Con su acostumbrado aplomo, Eduardo le respondió, con perdón de su señoría, la reacción de un hombre actual que pierde un archivo en su ordenador es la misma que tendría un hombre de la edad de piedra
al rompérsele una rueda de su carretón. No, el hombre no ha cambiado. Naturalmente, no hubo respuesta de Monseñor. Otra intervención genial suya tuvo lugar durante el desarrollo del Cursillo de Cursillos. En un momento hizo una encuesta para conocer la edad promedio de los dirigentes presentes. La edad media estaba en 43 años. A muchos no gustó su comentario. Cuando en un lugar el movimiento está en manos de gente mayor y no hay jóvenes, mal va la cosa. Anticipando información durante su segunda visita, hizo la encuesta nuevamente y esta vez la media aumentó 3 años, demostrando que la dirigencia no quería ceder el paso a los jóvenes. Llegó el cuarto encuentro mundial en Caracas en 1988 y comenzaron a desmoronarse nuestras ideas, dando lugar al aparecimiento de nuevas y más serias dudas sobre nuestros cimientos. Lo que se había iniciado con pequeños sismos sufrió un terremoto, pues se trataba de una supuesta actualización del libro insignia entre nosotros. Sin embargo, impulsados por el Espíritu Santo, mantuvimos el optimismo en espera de la nueva edición. En ese lapso se publicaron los documentos de Eduardo y del Secretariado Nacional de España sobre lo ocurrido en Caracas y sobre la peregrina idea de actualización. Cursillo de cristiandad, una realidad no realizada. No, no es eso, y otros autores. La segunda versión de ideas fundamentales vio la luz finalmente en el año 91. El contenido del prólogo daba una idea de la orientación de la actualización. Desde abril de 1974, decía, se celebraron el Año Santo en el 75, el Año Santo de la Redención en el 83 y el Año Mariano, que no tiene fecha, que aceleraron el ritmo del ayornamiento de la Iglesia y enriquecieron a esta en muchos aspectos. Desde entonces, vieron la luz pública exhortaciones tan importantes como Evangelio Nuntiandi, Catequesis Credendo, Familiares Consorcio, Fidelis Laixis, que atizaron el sagrado fuego de los agentes de pastoral de la Iglesia. El Papa publicó encíclicas como Redemptor Homines, Laborem Exercens, Solicitudo Rei Sociales y otras que actualizaron la doctrina pontificia. Algunos teólogos se radicalizaron, y la Santa Sede los centró en documentos Libertatis Nuncios y Libertatis Conscientia. El Papa Juan Pablo II convocó a una nueva evangelización. Paralelamente, entre los laicos nacieron varios movimientos de renovación. El MSC no escapó a esa urgencia. Recuerden que estoy citando el prólogo de Ideas Fundamentales. Los latinazos no son míos, son los que están escritos. Se indicaba además que los delegados participantes al cuarto encuentro mundial del 88 habían captado y aceptado la urgencia para el movimiento. El arribo de Ideas Fundamentales 2 causó una tremenda efervescencia en el ámbito cursillista. El obispo Eduardo Fuentes, de grata recordación, convocó al pleno del Secretariado Diocesano de Sodolá a un retiro para el estudio del nuevo libro. A su solicitud se preparó una lista de las citas que sobre Christe Fidelis tenía la segunda edición en cada capítulo. Se contabilizaron 62. Si ustedes recuerdan, Christe Fidelis Laixis es una exhortación apostólica postsinodal del Papa Juan Pablo II, firmada en Roma el 30 de diciembre del año 88. Monseñor Fuentes se había interesado en esta exhortación debido a que él había participado en un encuentro del CELAM en Colombia para estudiarlo, habiéndole impresionado la similitud entre los dos documentos, la exhortación e Ideas Fundamentales 2. Como resultado del estudio de la nueva edición de Ideas Fundamentales y conociendo la dificultad de algunos dirigentes para el estudio y aplicación del contenido de la primera edición, se me inspiró a escribir una guía que titulé
Esquemas de ideas fundamentales. Libro publicado en 1994 con la autorización del obispo Monseñor Fuentes. La vida de tal obra fue efímera, debido a que en julio del 96 recibimos en Guatemala la segunda visita de Eduardo Bonín, a quien, pensando en agradarle, le presenté mi libro. Su comentario fue muy elocuente, más de lo mismo, suficiente para despertar en mí un doble sentimiento: dudas sobre el porqué e interés por conocer el fondo de la respuesta. Este fue el parteaguas entre mi adhesión a ideas fundamentales y mi confirmación en cuanto a que Eduardo había sido incomprendido. Habíamos estado siguiendo la ruta equivocada debido a malos guías, en el sentido de su desconocimiento del carisma y de las ideas fundacionales. Se hizo realidad el volver a las fuentes. Esa decisión se vio reforzada por la tercera visita de Eduardo a Guatemala en junio de 1998. En esa oportunidad comentamos con él que ya en nuestra diócesis, a partir de 1996, habíamos estudiado de nuevo sus escritos y el resumen de lo ocurrido en Cala Figuera durante las primeras conversaciones del 94. La nueva diócesis a la cual yo pertenezco fue creada en 1996. Al año siguiente, en el 99, fui convocado por el Secretariado Nacional para ser el rector del Encuentro Nacional de Dirigentes de ese año. Siguiendo lo recientemente aprendido y haciendo acopio del auxilio de nuevos dirigentes en el escenario de siempre, se preparó el encuentro bajo las ideas fundacionales, con intervenciones de no más de 15 minutos para cada revista y amplio tiempo para la discusión de cada tema. La idea gustó especialmente a la dirigencia del interior del país, no hacía una fracción de los arquidiocesanos, fieles seguidores de ideas fundamentales, naturalmente. Había programado un encuentro de seguimiento, del cual fui excluido por mis ideas confrontativas. Así concluyeron 30 años de constante actividad en 3 diócesis y en la arquidiócesis en las estructuras operacionales del movimiento en mi país. Creo que algunos de ustedes conocieron al buen amigo Francisco Mogollón, que en paz descanse, a quien con sus hermanos de reunión de grupo, el grupo de CUM, fueron objetos de ese ingrato trato de la incomprensión del Secretariado Nacional, acusados de soliviantar los ánimos de otros dirigentes de una de las diócesis del interior del país. En el seno del Secretariado Nacional se les hizo un juicio inquisitorial y hasta llegaron a amenazarles con la excomunión si no deponían sus ideas. Optaron por retirarse de las actividades de cursillos, pero no abandonar sus deseos de hacer valer el carisma y las ideas fundacionales. Con ellos nos comunicábamos vía internet. Así las cosas, un día recibí de Francisco una invitación para participar en un coloquio presencial y virtual entre cursillistas en el colegio La Asunción de la ciudad de Guatemala. Al coloquio asistimos presencialmente dirigentes de Canadá, México, El Salvador y Guatemala. Virtualmente hubo amigos de Canadá, de Estados Unidos, virtualmente España y Argentina. Durante el coloquio se redactó un manifiesto dirigido a la comunidad universal de colores, titulado En búsqueda de la unidad dentro del MCC. Su propósito era, y sigue siendo vigente, manifestar ante la comunidad universal de cursillos de cristiandad nuestra preocupación sobre el futuro de esta obra de Dios. Personalmente creo que esta acción en representación de todos los cursillistas de a pie, por los participantes presenciales y virtuales en este encuentro de dirigentes, realizado en Guatemala del 27 al 28 de septiembre del 2003, agradó al Señor,
puesto que a escasos 2 meses se realizó el Encuentro Fraterno de Mallorca, que ustedes han conocido y que sirvió para que se definieran las posiciones del OMCC, del Secretariado Nacional de España y del Secretariado Diocesano de Mallorca. Por cierto, en el seno del Secretariado Nacional de Guatemala, este trascendental acontecimiento fue tratado en una sesión dentro de puntos varios en la orden del día. Esta actitud constituyó un hito en cuanto a la posición beligerante de la dirigencia en las estructuras del movimiento en contra de todo lo que tuviese relación con Eduardo y el carisma del movimiento. En la última década del siglo XX y primer quinquenio de este siglo XXI, fueron testigos de cómo, a pesar de los pesares, la figura de Eduardo es relevante, nuevamente. Para muchos, que varias veces cuestionamos su silencio y obediencia, su vida fue una lección de confianza y de fe. La figura de Eduardo debe ser imitada en cuanto a sus valores y creencias, en la certeza de que cada uno tiene sus cadaunadas, mismas que puestas al servicio del movimiento, pueden desde la iglesia dar testimonio del amor del Padre, comunicándolo a los amigos, que lo son primero de Cristo y luego nuestros, para la efectiva extensión del reino en la tierra, en y desde donde cada uno se ubica, su metro cuadrado móvil. Del 5 al 8 de mayo del 2011, se realizaron en Mallorca las terceras conversaciones de Cala Figuera. Como un primer fruto de este encuentro y de los intercambios vía Internet, en el año 2015 integramos el grupo Amigos del Carisma. Alberto Monteagudo de Argentina, Ángel Delgado de Miami, Augusto Álvarez de Guatemala, Carlos Muñoz de Canadá, Roberto Nicola de Argentina y Rodolfo Letona de Guatemala. Nos reuníamos con cierta frecuencia vía Skype para intercambiar ideas y criterios alrededor del movimiento en general, pero sobre el carisma y las ideas fundacionales en particular. Nos movía el mismo sentimiento de tristeza al ver el rumbo que estaba tomando el movimiento, especialmente en Latinoamérica. Pese al acuerdo del 5º Encuentro Mundial en Corea para estudiar el carisma fundacional, al compromiso adquirido por el OMCC prácticamente ratificando el compromiso anterior, a los esfuerzos del Comité Ejecutivo con sede en USA para promover el estudio del carisma, a la labor del OMCC en sus sedes de Australia y Portugal, a los esfuerzos de otros dirigentes alrededor del mundo. Veíamos el rechazo de ciertas estructuras hacia no solo el estudio y aplicación del carisma y de las ideas fundacionales, sino también hacia aceptar a Eduardo Bonín como el único fundador del movimiento. Este rechazo se hizo patente en el trato que recibieron tanto la redacción de los estatutos del OMCC como la aceptación de la redacción de la nueva edición de Ideas Fundamentales 3. El Papa Francisco, siendo aún el arzobispo de Buenos Aires, Argentina, escribió una carta a los cursillistas argentinos en junio del 2011, de la cual extraigo: como cursillistas en tiempos difíciles, deben pedir a Dios la gracia de tener muchos ahijados, de tener siempre un precursivo en marcha, para no caer en la desesperanza que paraliza y angustia. El regalo del carisma que recibieron en el cursillo es misionante, como propone el trípode: piedad, estudio y acción. Como iglesia arquidiocesana necesitamos la unidad de todos en Cristo, para que Él, solo Él, reine en nuestros corazones y poder así reconocerlo como lo hicieron los discípulos de Emaús. A los cursillistas europeos en abril de 2015
les dijo. Para dar testimonio es necesario reconocer todo lo que tenemos, que es puro don, es regalo, es gratuito, es gracia. Y eso no se compra. Esto no se vende. Es un camino de gratuidad. Es un camino que no se puede explicar. Pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué debo hacer? Dilo a los demás. Comunicar lo que el Señor ha hecho conmigo, con tanta ternura, con tanta bondad, con tanta misericordia. Este es el testimonio amistoso del diálogo entre amigos, el encuentro con Cristo y con la misericordia del Padre que Él nos ofrece. Es posible ante todo en los sacramentos, en particular en la Eucaristía y en la reconciliación. El Papa ha resaltado también un hecho trascendental para el MSC. Habéis crecido sin hacer proselitismo, que reafirma el pensamiento de nuestro fundador en cuanto a la necesidad del anuncio de la mejor noticia de tú a tú, de boca a boca, sin miedo, con descaro cristiano. También se ha referido sobre el mayor peligro que acecha a los laicos en la iglesia, el clericalismo, que ya se ha manifestado en algunas estructuras del MSC, cuando son los sacerdotes quienes dirigen las actividades del movimiento, con el beneplácito de los seglares. Claro, es más fácil actuar irresponsablemente esperando cumplir órdenes y no tomar la iniciativa, que el hacer lo que Él nos diga se convierta en estrella y norte que nos guíe y oriente. De colores, amigos.